Capítulo 31. ¿Puedes creerlo o no? En condiciones normales de entrenamiento, las flexiones se suelen hacer en series de 20 a 30 o de 40 a 50. Tras terminar una serie, hay un momento para recuperar el aliento antes de hacer la siguiente. Pero Luo Ji, decidido a darles una lección a esos 18 guerreros tribales, no tenía intención de darles ni un respiro. Debido al duro entorno de aquella época, la mayoría de los que podían convertirse en soldados eran físicamente fuertes, pero ni siquiera ellos podían soportar semejante tormento, por no hablar de que Luo Ji les exigía que hicieran flexiones estándar. Durante este proceso, Zhou Yue, cuya mentalidad no era equilibrada, fue el primero en tener problemas. Zhou Yue. Tus movimientos son incorrectos, eso no cuenta, todos añadan 10 más. Zhou Yue. Ya he contado hasta 137, ¿por qué no te mueves? Todos te estamos esperando. Zhao Pan está bien, no me digas que ya estás acabado. Al oír esto, los músculos faciales de Zhou Yue se contrajeron. Apretó los dientes, mantuvo el movimiento habitual y se obligó a hacer otro. Sin embargo, apenas había terminado cuando Luo Ji ya había contado hasta el siguiente número, 138. Les dolían los brazos y sentían el cuerpo pesado. Bajo el viento aullador y la nieve, estas 18 personas hicieron flexiones hasta quedar empapadas en sudor. Algunos cometieron errores o cambiaron su técnica de vez en cuando, y las 200 flexiones iniciales se redujeron a 255. Durante este tiempo, las miradas de muchas personas hacia Zhao Pan cambiaron. Cuando Luo Ji pronunció esas palabras, ya habían prestado atención inconscientemente a los movimientos de Zhao Pan, y entonces descubrieron que los movimientos de este tipo, de principio a fin, eran tan uniformes que resultaban un tanto increíbles. También descubrieron que, tras hacer más de 200 flexiones, Luo Ji había reprendido a todos por motivos como mala postura o técnica deficiente, excepto a una persona, Zhao Pan. Este tipo no había cometido ni un solo error. Era realmente increíble. Y probablemente solo Luo Ji conozca la respuesta. Después de todo, aunque la valentía de Zhao Pan sea de solo 2 estrellas, su resistencia y espíritu ya alcanzan las 3 estrellas, con un máximo de 4. Sumado a su meticulosidad, la probabilidad de que cometa un error es probablemente la más baja entre todas las personas. A continuación, formen fila y den 10 vueltas alrededor de la orilla del lago Mingjin. Si no quieren que les duelan tanto los brazos que no puedan levantarlos mañana, hagan más ejercicio mientras corren. Zhao Pan y Luo Yong seguirán supervisando el entrenamiento después. Como jefe tribal, era un hombre muy ocupado. No tenía intención de supervisar el entrenamiento indefinidamente. Simplemente quería dar una lección, hacer sufrir un poco a esos muchachos y que aprendieran la lección. Después, aún le quedaban muchas cosas por hacer, como la construcción de fortificaciones defensivas alrededor de la tribu Mingjin, una prioridad absoluta para la seguridad de la tribu. Hoy en día, solo se puede cortar leña con un hacha de piedra, y es bastante difícil. Para ir sobre seguro, Luo Ji decidió hacer un diseño primero. Pero no sabía en lo que se metía hasta que empezó a dibujarlo. Su plan original consistía simplemente en clavar un círculo de estacas de madera alrededor del campamento tribal. Sin embargo, la clave estaba en la entrada. Como fortificación defensiva para resistir la invasión enemiga, la entrada no podía quedar abierta, ¿verdad? De esa forma, el enemigo aún podría entrar cuando quisiera, pero si estaba bloqueada, ¿cómo saldrían por su cuenta? Ante este problema, existe una solución muy simple: construir una puerta grande. Sin embargo, con esta tecnología ancestral, ¿es realmente posible hacerlo? Luo Ji no pudo evitar frotarse la frente con una mano. No, le dolía muchísimo la cabeza. Esto es realmente asombroso. Las puertas que eran comunes en su mundo original ahora representan un verdadero dolor de cabeza a la hora de fabricarlas él mismo. Esto no es algo que se pueda hacer simplemente encontrando un trozo de madera rectangular y colocándolo. La clave está en usar un cojinete para asegurar que la puerta se abra y se cierre. Sin embargo, incluso si Luo Ji hubiera podido dibujar la forma de ese cojinete, con la tecnología de esta época, simplemente no habría podido fabricar uno tan redondo, de tamaño uniforme y que encajara a la perfección. Tras descartar varios bocetos de diseño, Luo Ji, que yacía paralizado en su tienda de campaña, desarrolló inexplicablemente un sentimiento de admiración por los antiguos pobladores que fueron los primeros en inventar la puerta. Sin embargo, no era de los que se rinden fácilmente. Tras pensarlo un momento, recordó de repente aquellas antiguas puertas que se podían subir y bajar, de esas que requerían que varias personas tiraran de las cuerdas.
Si construyera algo parecido, evitaría el problema de la estabilidad. No obstante, teniendo en cuenta el peso de la puerta, creyó que necesitaría varios sistemas de poleas. Afortunadamente, el proceso de fabricación de los sistemas de poleas no requiere la misma precisión que los rodamientos. Con un poco de esfuerzo, debería ser posible. Luo Ji encontró rápidamente un trozo de piel animal y dibujó los detalles de la construcción del sistema de poleas en un diseño. Después de eso, suspiró aliviado y sintió que iba a echarse a llorar. Por suerte, mis notas de física en la secundaria eran bastante buenas. En la escuela, se pasaba el tiempo leyendo novelas y jugando videojuegos, fantaseando con reencarnar en otro mundo y convertirse en un señor. Ahora que es un señor de verdad, solo piensa en estudiar. Lo peor es que se ha dado cuenta de la dura realidad. Hoy en día, si no estudias mucho, seguirás siendo un inútil aunque reencarnes. ¿Te imaginas lo devastador que es eso? Para esos protagonistas de novelas que, tras transmigrar, construyen armas de fuego, cañones y barcos blindados con facilidad, y que dominan desde la astronomía hasta la geografía, Luo Ji simplemente quiere mostrarles el dedo medio en señal de respeto. Todos tuvimos 9 años de educación obligatoria, así que ¿qué tuve que hacer antes de transmigrar para ser tan sobresaliente como ustedes? Teniendo en cuenta todos los aspectos, Luo Ji dedicó casi toda una tarde a diseñar la puerta. Incluso consideró la resistencia de la liana que sustituiría a la cuerda. Pensó que, incluso con el sistema de poleas, 2 lianas difícilmente podrían soportar el peso de la puerta. Por lo tanto, para mayor seguridad, planeó usar 3 lianas para entrelazar cada una de las 2 que se usarían para tirar de la puerta, garantizando así la seguridad. Tras dar el último trazo y revisar cuidadosamente todos los borradores del diseño de principio a fin, Luo Ji sonrió con confianza y dijo, ya está hecho. Se estiró perezosamente, relajando su cuerpo después de haber estado sentado toda la tarde. En cuanto salió de su tienda, vio a Zhao Pan de pie frente a ella con una expresión de conflicto en el rostro. ¿Qué pasa? Tras dudar unos segundos en respuesta a la pregunta de Luo Ji, Zhao Pan habló lentamente. Líder del clan, estoy un poco preocupado por lo que sucedió esta mañana. Todos parecen estar algo insatisfechos con Zhou Yue ahora. Al oír esto, Luo Ji esbozó una leve sonrisa. Estaba muy satisfecho con la perspectiva general de Zhao Pan, pues evidentemente había tenido en cuenta la armonía de toda la unidad. Al mismo tiempo, Luo Ji también comprendía a grandes rasgos la situación. ¿Sabes por qué añadí la regla de que si uno se equivoca, todos son castigados? Después de todo, esta regla no es justa para quienes no han cometido ningún error. ¿Es por el bien de la unidad? Preguntó Zhao Pan con un tono de incertidumbre. Como era de esperar de alguien con una inteligencia y un liderazgo de 4 estrellas, al mirar a Zhao Pan, los ojos de Luo Ji brillaron de sorpresa, y luego dijo lentamente, solo tienes razón en una cosa. Para ser precisos, se trata de disciplina y unidad. Bajo esta premisa, quienes no quieran ser castigados se supervisarán mutuamente, lo que fortalece la disciplina y reduce la probabilidad de que todos cometan errores. Pero, por otro lado, todos en este mundo cometemos errores. Nadie puede garantizar que nunca se equivocará. En el proceso de cometer errores, espero que cada uno de ustedes pueda aprender a comprenderse, tolerarse, avanzar y retroceder juntos, y darse cuenta de que son un todo. Capítulo 32. Planificación del desarrollo. En la cena, Luo Yon y los demás, que habían estado entrenando todo el día, tenían un apetito notablemente mayor, lo cual coincidía con las expectativas de Luo Ji. Esta fue también una de las principales razones por las que no realizó un entrenamiento a gran escala, sino que solo seleccionó a un pequeño grupo de tropas de élite. Gracias a los recursos pesqueros del lago Espejo, los miembros de la tribu Espejo han escapado temporalmente de la escasez de alimentos. Sin embargo, esto no significa que tengan suficiente comida para mantener a un ejército guerrero que necesita realizar entrenamientos de alta intensidad a diario, a menos que encuentren un alimento básico de alto rendimiento. Como persona moderna, Luo Ji era plenamente consciente de la necesidad de alimentos básicos de alto rendimiento, como la harina y el arroz. ¿Por qué las tribus de aquella época siempre sufrían escasez de alimentos? Porque su principal fuente de alimento era la caza, pero carecían de experiencia o conocimiento sobre el cultivo de sus propios alimentos. Sin embargo, Luo Ji sí poseía ese conocimiento, por lo que ya había instruido a los equipos de reconocimiento y caza para que estuvieran atentos a la presencia de frutas y verduras durante sus expediciones. En cuanto a si las encontrarían o no, eso dependía de la suerte. Sin embargo, Luo Ji no es de los que esperan pasivamente a que la suerte le sonría.
Antes de que llegue la fortuna, hará todo lo posible por prepararse adecuadamente. Ya había elaborado mentalmente un plan de desarrollo más detallado. Al mismo tiempo, encontró una piel de animal y planificó la división del territorio alrededor de toda la tribu Mingjin, determinando qué tierras debían desocuparse para construir campamentos militares y cuáles reservarse para el cultivo. Planeaba tenerlo todo previsto. A la mañana siguiente, armado con su propio plan, reunió a 2 seguidores de la tribu cuyo nivel máximo de inteligencia era de 3 estrellas y partió. Teniendo en cuenta todos los factores, las zonas destinadas al cultivo futuro no deben estar demasiado lejos del pueblo y de las fuentes de agua. Esto servirá. Tras inspeccionar los alrededores, Luo Ji finalmente encontró un área razonablemente adecuada. Luego hizo una seña a un pequeño seguidor que estaba detrás de él. Más tarde, busca un momento para que el equipo de tala despeje esta área primero. Después, que la gente del equipo de pesca encargada de cavar para recoger el cebo venga y remueva la tierra de esta zona mientras lo hacen. Ah, y también, de ahora en adelante, todos deberán arrojar sus excrementos en este terreno. Luo Ji era claramente un aficionado en lo que respecta al cultivo de cosechas, pero sí sabía que, cuando era niño, las verduras que su abuelo cultivaba en el campo se cultivaban con estiércol. En términos agrícolas, lo que estaba haciendo ahora se denominaba precisamente acumulación de estiércol. Los miembros de la tribu Mingjin se habían acostumbrado claramente a las extrañas órdenes que su sabio jefe pronunciaba ocasionalmente. Por ejemplo, hacía algún tiempo se había esforzado mucho en distribuir a todos los habitantes de cada tienda un recipiente de madera llamado escupidera, específicamente para recoger sus excrementos. Obviamente, algo así resulta incomprensible e innecesario para la gente de esta época, pero como Luo Ji le dijo, hicieron lo que él les indicó. De hecho, después de que se distribuyeron esos recipientes de madera, la tribu estaba mucho más limpia, y Luo Ji ya no se topaba con nada molesto al caminar. Tras explicarle al joven seguidor la situación de los campos, se le encomendó que transmitiera el resto del mensaje. Como jefe del clan, simplemente no tenía tiempo para ocuparse de todo personalmente. Acompañado por su otro pequeño seguidor, Luo Ji tomó una rama de árbol y caminó hacia el perímetro exterior del campamento tribal. Planeaba delimitar la zona para las obras defensivas. Ya se había apilado una cantidad considerable de madera, y era hora de comenzar a trabajar en ella poco a poco. Tras haber resuelto estos 2 asuntos, ya era casi mediodía. Luo Ji se estiró, se sirvió un tazón de agua caliente y bebió lentamente, mientras seguía pensando en su plan de desarrollo. Sorprendentemente, disfrutaba de este tipo de vida, o mejor dicho, disfrutaba de la satisfacción de ver cómo su tribu se fortalecía gradualmente. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de seleccionar al equipo de construcción para edificar las fortificaciones, la notificación del sistema, que llevaba mucho tiempo ausente, sonó en su mente. Notificación del sistema. Felicitaciones al jugador Luo Ji por fabricar con éxito la lanza de piedra, obteniendo 50 puntos de civilización y 1 punto militar. ¿Eh? Luo Ji se quedó visiblemente atónito al escuchar la notificación del sistema. ¿Lanza de piedra? ¿No la hicieron hace mucho tiempo? Tras un par de segundos en ese estado, Luo Ji pareció recordar algo de repente y se dio una palmada en la frente. Ahora recuerdo, la que hicimos antes se llamaba lanza de piedra tosca, lo que significa que el departamento de artillería ha progresado. Justo cuando pensaba en esto, antes de que pudiera siquiera moverse, un joven de la armería se abalanzó sobre él con entusiasmo, mostrándole los resultados de su trabajo de los últimos días. Jefe, mire esto. Al oír la notificación del sistema, Luo Ji, que ya sabía lo que estaba pasando, tomó instintivamente la lanza de piedra de la otra persona. Su mirada se posó inmediatamente en la punta crucial de la lanza, y sus ojos se iluminaron. Extendió la mano y tocó la punta, excepcionalmente lisa y afilada, luego miró al joven nervioso que estaba a su lado. ¿La hiciste tú? El joven, cuya emoción había disminuido un poco, se puso visiblemente nervioso al encontrarse frente a Luo Ji. Asintió enérgicamente y dijo, sí, lo hice. Bien hecho, estoy muy satisfecho. No escatimó en elogios. Comparada con la tosca lanza de piedra que había fabricado con unas cuantas piedras decentes que había encontrado antes, esta se ajustaba claramente más al estilo de la lanza de piedra que había imaginado. Tras un breve instante de alegría, la mirada de Luo Ji se posó de nuevo en el joven, que seguía visiblemente nervioso, y sonrió. Tranquilo, recuerdo que te llamas Liu Shu, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Me llamo Liu Shu.
Liu Shu estaba muy emocionado, sin esperar jamás que el jefe del clan recordara su nombre. Abrió el panel de atributos del otro jugador con disimulo. Había seleccionado personalmente a los 5 miembros del departamento de armería, y sus atributos cumplían con el estándar de 3 estrellas tanto en resistencia como en energía. Sabía todo esto. Sin embargo, tal vez debido al trabajo de los últimos días, el panel de habilidades de Liu Shu, que originalmente estaba vacío, ahora mostraba una habilidad adicional llamada pulido de armas. A partir de hoy, usted es el ministro del departamento de artillería. Mientras hablaba, Ludo Ji le devolvió la lanza de piedra pulida a Liu Shu. Fabrique más lanzas de piedra y no descuide el pulido de las hachas. Esta noche, como recompensa por sus logros, su departamento de artillería tendrá un pescado extra para la cena. Siga así y haga un buen trabajo. Gracias, jefe. Sin duda me esforzaré aún más. El hecho de que el jefe se acordara de él y recibiera sus elogios ya había emocionado muchísimo a Liu Shu. Jamás imaginó que le servirían un pescado extra para la cena. En esta época donde la comida escaseaba y comer era un placer, esto era sin duda una gran recompensa. Solo de pensar en la deliciosa sopa de pescado y la tierna carne, se le hacía agua a la boca. Al ver a Liu Shu regresar apresuradamente a la tienda del departamento de artillería con gran entusiasmo, Ludo Ji asintió satisfecho. Nunca pensó en la equidad en lo que respecta al reparto de alimentos. Como mínimo, todos debían tener algo que comer. Pero si uno quería comer mejor o en mayor cantidad, tenía que demostrarlo. Ludo Ji no es ningún santo. Tomemos como ejemplo a Zhou Tao y los demás. Llevan poco tiempo en la tribu y aún no han demostrado su valía. Su lealtad hacia él es escasa. Así que, lo único que tienen ustedes, 20 y tantos, es una olla de sopa de pescado. Es así de simple. Capítulo 33. Urgente, esperando en línea. El tiempo transcurría día tras día, y la tribu Mingjin se desarrollaba de manera constante bajo la dirección de Ludo Ji. Una tarde, Ludo Ji, que estaba ocupado con su sistema de poleas, miró lo que Ludo Jin había traído y no pudo evitar mostrar una pizca de alegría desbordante en su rostro. Esto es un rábano blanco. Notificación del sistema. Felicitaciones al jugador Ludo Ji por descubrir el cultivo rábano blanco, obtener 30 puntos de civilización, 3 puntos de producción y desbloquear el proyecto agricultura. En ese momento, Ludo Ji casi podía jurar ante el cielo que en los 10 años anteriores de su vida, jamás se había alegrado tanto por un solo rábano blanco. Por fin su tribu había encontrado una cosecha. Ludo Jin, has hecho un trabajo excelente. La pata trasera del corzo que el equipo de caza abatió y pertenece a tu equipo de reconocimiento. Tras decir esto, Ludo Ji pareció recordar algo y preguntó rápidamente, ¿hay muchos rábanos blancos como estos por aquí? Hay muchos, prácticamente en todas partes. Ludo Jin asintió con entusiasmo, todavía radiante por la recompensa que acababa de recibir. Aplaza la misión de tu equipo de reconocimiento hasta mañana. Te asignaré otro equipo. Llévalos y desentierra todos esos rábanos blancos. Recuerda, trae también las raíces y los tallos. Mientras hablaba, Ludo Ji gesticuló con el rábano blanco que sostenía en la mano. Tráelos lo más intactos posible. Si es posible, trae también la tierra que hay debajo. Tras decir eso, Ludo Ji, que estaba a punto de hacer algo, apenas había dado 2 pasos cuando pareció recordar algo y se detuvo. Ah, sí, también, registra bien los alrededores para ver si hay otros cultivos. Recoja lo que encuentre. Claro. Los cultivos que finalmente encontraron supusieron un gran avance para el lento desarrollo de la tribu Mingjin. Esa noche, Ludo Ji estaba tan emocionado después de cenar que no pudo dormir, con la mente constantemente ocupada en plantar rábanos blancos. Cuanto más reflexionaba, más fruncía el ceño. Hablando de eso, ¿cómo se planta un rábano blanco? ¿Qué son sus semillas? ¿Simplemente se entierra entero en la tierra? Ludo Ji, cuyos conocimientos de agricultura eran prácticamente inexistentes, estaba completamente atónito. Se envolvió en pieles de animales y se incorporó en la tienda, convencido de que no podría dormir esa noche hasta que resolviera el problema. Como completo novato sin prácticamente ningún conocimiento en esta área, solo hay una manera de resolver esto. Ludo Ji abrió rápidamente su lista de amigos, luego abrió la ventana de chat y escribió, «Oye, hermano, necesito las instrucciones completas para plantar rábanos blancos. Urgente, estoy esperando en línea». Sin más dilación, después de que Ludo Ji enviara el mensaje, acompañado de una serie de suaves pitidos, Gao Su envió inmediatamente una gran cantidad de enciclopedia del rábano blanco.
Tras leer toda la información, bastante tediosa, Luo Ji se dio cuenta de repente de que los rábanos blancos podían florecer, y que las partículas dentro de las flores eran las semillas. Nunca lo había sabido. Había aprendido algo nuevo. Tras revisar cuidadosamente los métodos de siembra, Luo Ji, ahora completamente informado, finalmente pudo dormir plácidamente. A la mañana siguiente, Luo Ji movilizó a la gente para desenterrar rábanos blancos, un cultivo crucial para la tribu Mingjin. Zhou Tao y otros, quienes originalmente se encargaban de transportar la madera con el equipo de tala, recibieron la instrucción de llevar cestas de lianas para desenterrarlos. Asimismo, por motivos de seguridad, Luo Ji ordenó a Luo Yong que los escoltara junto con 3 guerreros lobo para garantizar su protección. El grupo partió en una gran procesión, mientras que Luo Ji, quien se quedó en la tribu para planificar su futuro desarrollo, no lograba tranquilizarse. Ay, estoy muy preocupado. ¿Y si nos topamos con algún peligro en el camino? Con Luo Yong allí, deberíamos estar bien, ¿no? Después de todo, fue tanta gente. Seguramente ningún nativo de la tribu sería tan tonto como para atacarlos. Cuanto más lo pensaba Luo Ji, más ansioso se ponía. Sintió una oleada de frustración. No, necesito encontrar algo que hacer. Eso es, herramientas agrícolas. Necesito fabricar algunas herramientas agrícolas. Primero, haré los planos. Mientras tanto, un equipo liderado por Luo Jin atravesó rápidamente los bosques y los campos nevados, apresurándose hasta llegar finalmente a la zona donde se habían descubierto los cultivos antes de que el sol estuviera en lo alto del cielo. Gracias a su aguda capacidad de observación, Luo Jin divisó rápidamente un rábano blanco enterrado bajo un montón de nieve. Corrió hacia él y, como si quisiera demostrarlo, apartó la nieve que lo cubría con la mano y lo desenterró. Aquí está. Ojo con la nieve por aquí. Tengan cuidado al cavar. El jefe del clan dijo que deberíamos intentar traerlo de vuelta intacto. Al recibir las instrucciones, todos respondieron y rápidamente comenzaron a registrar la nieve. Luo Yong, junto con 3 guerreros lobo, se dispersaron por la zona. Tras confirmar que no había peligro cerca, se acercó a Luo Jin y le dijo, iré a revisar los alrededores. ¿Vas a ir por los alrededores? Espera, yo también iré. Ayer tenía prisa por volver y no tuve tiempo de revisar algunas zonas. Además, el jefe me dijo ayer que revisara con cuidado los alrededores para ver si había otros cultivos cerca. Al ver que Luo Jin lo alcanzaba rápidamente, Luo Yong respondió a regañadientes. Está bien. Luo Yong, ¿qué te pasa? Pareces estar de mal humor. Luo Jin, que tenía un nivel de inteligencia de 4 estrellas, notó el comportamiento inusual de Luo Yong casi de inmediato. No es nada, respondió Luo Yong con indiferencia. Al ver la expresión del otro, Luo Jin miró a su alrededor con rapidez y una mirada de complicidad cruzó su rostro. Deja de soñar despierto. El líder del clan dijo que tu tarea actual es entrenar. Ya lo sé. Respondió Luo Yong con desánimo, y luego miró a Luo Jin con cierta irritación. Además, no intentes adivinar lo que estoy pensando. Luo Jin se encogió de hombros sin decir palabra. ¿Acaso Luo Yong tenía que adivinar lo que pensaba? Se le notaba en la cara. En ese momento, el equipo de caza, el de pesca, el de tala, el arsenal y su equipo de reconocimiento de la tribu Mingjin trabajaban arduamente para el desarrollo de la tribu, y todos habían logrado resultados uno tras otro. En comparación, la unidad de Luo Yong dedicó todo su tiempo a entrenar. Si bien es cierto que se volvieron bastante competentes y mejoraron sus habilidades con el tiempo, al final no obtuvieron ningún logro que lo demostrara. Al ver que todos los demás han logrado grandes éxitos, especialmente Luo Jin, quien contribuyó enormemente esta vez y fue recompensado ayer por el líder del clan con una pierna entera de corzo, sigue entrenando, entrenando y entrenando aún más. Dada la personalidad de Luo Yong, ¿cómo no iba a estar ansioso? Capítulo 34. Infiltración y reconocimiento. Luo Yong y Luo Jin tienen casi la misma edad. Luo Yong tiene 26 años y Luo Jin 23. Prácticamente crecieron juntos, por lo que su amistad es muy profunda. Además, Luo Jin es muy discreto y encantador. Tras charlar un rato, la depresión de Luo Yong disminuyó notablemente. Justo en ese momento, Luo Jin, que estaba a mitad de su frase, se detuvo de repente. Espera. ¿Qué? Luo Yong, inconscientemente, apretó las 2 hachas que tenía en las manos y se puso tenso. Sin decir mucho, Luo Jin rápidamente dio 2 pasos hacia la izquierda con sus ágiles movimientos, luego se agachó y dijo, «Huellas». «¿Huellas?» Luo Yong, que también se había acercado, miró el trozo de nieve y luego frunció el ceño. «¿Cómo es que no las veo?»
Anoche nevó, así que muchas huellas quedaron cubiertas, pero aún se distingue un contorno muy tenue. Si te fijas bien, puedes verlo. Mientras hablaba, Luo Jin escudriñaba los alrededores con la mirada, como si buscara alguna pista. Podría ser algo que dejaste ayer. Aunque dijo eso, el tono de Luo Yong se volvió notablemente más serio. Imposible, Luo Jin negó con la cabeza con decisión. Ni siquiera vinimos por aquí ayer, y además, estas huellas apuntan en esa dirección. Mientras hablaban, Luo Jin, que ya había deducido la ubicación por las huellas dejadas en la nieve, señaló rápidamente en una dirección. Me temo que gente de otras tribus vino aquí después de que nos fuéramos ayer. Al oír esto, la respiración de Luo Yong se aceleró. Descubrir gente de otras tribus significaba que podría estallar una guerra, y la oportunidad de hacerse un nombre estaba a la vuelta de la esquina. Como si se diera cuenta de algo, Luo Jin miró rápidamente a Luo Yong, con un tono teñido de diversión. Oye, no hagas ninguna tontería. Actuar sin órdenes es una falta grave. Ni siquiera has logrado nada todavía, y ya quieres ser castigado primero. La expresión de Luo Yong se tensó visiblemente al oír esto. Entonces, ¿qué sugieres que hagamos? Vuelve tú primero, reúnete con los demás guerreros lobo y protege a la gente que trajiste. Yo me acercaré sigilosamente y echaré un vistazo por mi cuenta. Oye, Luo Jin, te acabo de decir que no actuaras por tu cuenta, pero ¿vas a hacerlo tú mismo? En respuesta, Luo Jin afirmó con seguridad. ¿Qué quiere decir con actuar sin autorización? Soy el capitán del equipo de reconocimiento. El jefe dijo que tengo autoridad para decidir si realizamos o no el reconocimiento si descubrimos enemigos u otras tribus. Entonces llévame contigo, dijo Luo Yong, aún sin querer rendirse. Deja de hacer el tonto. No tienes experiencia en reconocimiento. Además, eres muy grande. Llevarte conmigo solo aumentaría el riesgo de que me descubran. Mientras hablaba, Luo Jin le dio otro empujón a Luo Yong. Vuelve rápido y protege a los demás. Si ocurre algo inesperado, enviaré una señal. Y una vez que localice a la tribu enemiga, si estalla la guerra, tendrás muchas oportunidades para demostrar tu valía. ¿Cuál es la prisa? Tras mucha insistencia, Luo Yong finalmente accedió a regresar. Aliviado, Luo Jin sacó rápidamente una gran piel blanca de la mochila que llevaba detrás y se la echó sobre los hombros. Esta piel había sido confeccionada especialmente por la tribu, por Luo Ji, y distribuida a su equipo de reconocimiento. Según su jefe, se llamaba camuflaje. Con solo ponerse esta piel blanca y tumbarse en la nieve, el enemigo no podría detectarlos a menos que los observara con atención. Tras ponerse la piel blanca, Luo Jin se agachó y siguió lentamente las huellas en la nieve. Durante todo el proceso, se concentró rápidamente y mantuvo la calma, escuchando atentamente todos los sonidos a su alrededor mientras su mirada se movía constantemente. ¿Hay alguien ahí? Con una serie de sonidos suaves, el corazón de Luo Jin se encogió y rápidamente se tumbó en el suelo, su pelaje blanco casi mimetizándose con la nieve. Su mirada esquiva escudriñó con cautela su entorno. Vio pasar a dos bárbaros a unas decenas de metros de distancia. No se percataron de Luo Jin, quien tenía la ventaja de la altura. Después de que los dos bárbaros se alejaron, exhaló un leve suspiro de alivio. Manteniendo su posición boca abajo sobre la nieve, avanzó lentamente una corta distancia usando sus brazos. Ya lo veo. Mirando a lo lejos, el campamento tribal enemigo apenas tenía el tamaño de un puño, pero el rostro de Luo Jin reflejaba seriedad. Nunca esperé encontrar una tribu en un lugar como este. El viaje de ida entre nuestra tribu y esta dura solo medio día. Si descubren nuestra tribu y lanzan un ataque repentino, al pensar en esto, los músculos faciales de Luo Jin se contrajeron incontrolablemente. Maldita sea, fue mi error. Después de encontrar el rábano blanco ayer, tenía prisa por regresar e informar al líder del clan, y descuidé explorar los alrededores. No sé si el otro bando notó las huellas que dejamos ayer. Si las notaron, entonces probablemente nuestra existencia ya ha sido descubierta. ¿Qué debemos hacer? ¿Debemos retirarnos de inmediato e informar al jefe, o debemos realizar un reconocimiento más exhaustivo de la tribu? Luo Jin se encontraba bastante lejos de la tribu enemiga y solo podía divisar el contorno de un campamento. No lograba distinguir nada más, y esta situación precaria lo sumió en un dilema. Estaba confundido y no sabía qué hacer. Luo Jin exhaló lentamente un largo suspiro, obligándose a calmarse. Cálmate, cálmate. El camuflaje que me dio el líder del clan es muy útil. Esta zona está cubierta de nieve, así que con el camuflaje podré acercarme un poco más.
Después de confirmar información básica, buscar inmediatamente una oportunidad para retirarme. Sí, eso es lo que haré, seguro que todo saldrá bien. Conteniendo la respiración, Ludo Jin avanzó arrastrándose con cuidado. En todo momento, no optó por una línea recta, sino que adoptó un camino indirecto con astucia. Se acercaba lentamente mientras rodeaba la nieve, manteniendo así la ventaja de la altura e impidiendo que los bárbaros descubrieran fácilmente las huellas que había dejado. A medida que se acercaba, el campamento tribal, que originalmente apenas tenía el tamaño de un puño, se hacía cada vez más grande ante sus ojos. Al llegar a una distancia prudencial, la instintiva sensación de peligro que sintió lo hizo detenerse. Ludo Jin no dudaba de su intuición. Esta lo había salvado a él y a su equipo de reconocimiento en numerosas ocasiones durante las misiones. Tendido inmóvil sobre la nieve, intentaba pasar desapercibido. Incluso su respiración era inusualmente tranquila, y sus ojos escudriñaban el campamento tribal enemigo. Es imposible determinar el número de guerreros y personas en una tribu en poco tiempo. Para ello, necesitaría al menos un día entero de infiltración y observación. Pero una infiltración tan prolongada y a corta distancia es demasiado peligrosa. Así que, con gran astucia, rápidamente ideó una solución. Podía contar las tiendas. Las tiendas no huyen ni se esconden. Con solo contar el número de tiendas, podría calcular aproximadamente cuántas personas había en la tribu. Capítulo 35. Operación de retirada. Ludo Jin, que aún se encontraba en territorio de la otra tribu, respiró hondo y sabía muy bien que no estaría a salvo hasta que estuviera realmente lejos de esa zona. Retrocedió lentamente, alejándose poco a poco de la tribu. Una vez que se aseguró de haber creado una distancia segura y de que no había miembros de la tribu contraria a su alrededor, se levantó rápidamente y corrió hacia sus compañeros. El corazón le latía con fuerza y su respiración se aceleró notablemente. Todo el proceso fue emocionante y, en definitiva, seguro, pero le generó mucha presión psicológica. Con el regreso sano y salvo de Ludo Jin, Luo Yong, que había estado esperando ansiosamente, suspiró aliviado en secreto, pero no pudo evitar quejarse. ¿Por qué tardaste tanto en volver? Primero necesitamos obtener información útil, ¿no? Si no, ¿qué diremos cuando informemos al líder del clan? Tras decir esto, la mirada de Luo Jin recorrió rápidamente al grupo que seguía cavando en busca de rábanos blancos en la nieve. ¿Cómo va la excavación? Creo que ya era hora. Quien hablaba era Zhou Tao. Aunque era uno de los miembros más jóvenes de la tribu, su lealtad había crecido con el tiempo gracias a la estabilidad de la vida en la tribu Mingjin. Además, se había familiarizado gradualmente con los demás miembros y la comunicación era fluida. Mientras hablaba, Zhou Tao sopesaba la cesta de vides que sostenía en la mano. Ya pesa bastante. Si cavamos más, podría afectar nuestra eficiencia en el camino de regreso. Entonces retirémonos. Ludo Jin tomó una decisión firme y optó por retirarse. Aunque sabía que su jefe valoraba mucho estos cultivos llamados rábanos blancos, Ludo Jin era aún más consciente de que, incluso sin estos rábanos blancos, basándose en las cosechas diarias de los equipos de pesca y caza, toda la tribu no pasaría hambre. Partiendo de esta premisa, la seguridad de la mano de obra de la tribu está claramente por encima de estos cultivos. No importa si se cosechan algunos rábanos blancos menos, pero si ocurre algo inesperado y muere una o dos personas, entonces la pérdida de población será una pérdida real. Luo Yong, vosotros 4 guerreros lobo cubriréis la retaguardia, ¿verdad? Ludo Jin hizo un gesto para que todos llevaran rápidamente los rábanos blancos desenterrados y se retiraran, mientras su mirada se posaba rápidamente en Luo Yong. No hay problema. No solo no había ningún problema, sino que Luo Yong estaba bastante emocionado en ese momento, e incluso tenía una ligera expectativa de que los bárbaros de la otra tribu vendrían a atacar. Al percatarse de esto, Ludo Jin le advirtió con impaciencia. Déjame dejar esto claro. Incluso si la tribu enemiga nos descubre y nos persigue durante la retirada, no tienes permitido entrar en combate. La retirada es la prioridad, o puedes esperar que el jefe tribal se encargue de ti. Date prisa y vete. Dices demasiadas tonterías. Luo Yong estaba claramente un poco avergonzado y enojado porque sus pensamientos habían sido descubiertos una vez más, pero al mismo tiempo, tenía que admitir que las palabras de Luo Jin realmente le habían dado donde más le dolía. Desde que su tribu comenzó el entrenamiento formal, el énfasis de su jefe en la disciplina militar aumentó drásticamente. Cada pocos días, venía y añadía una nueva regla, una de las cuales estaba dirigida específicamente a quienes desobedecían órdenes y actuaban sin autorización.
Y el encargado de esta operación era, obviamente, Luo Jin. En estas circunstancias, si no seguía las órdenes, equivaldría a una falta de disciplina, y las consecuencias serían predecibles. Abandonó definitivamente la idea de luchar contra la tribu enemiga. No quería tener problemas con Luo Ji a su regreso. Tras ver que la mayoría de los miembros de la tribu que portaban rábanos blancos se habían retirado, Luo Yon hizo un gesto con la mano y dijo: todos, manténganse alerta y tengan cuidado con los enemigos que puedan alcanzarnos. Esta es la primera operación oficial desde la creación de la unidad. Si quedamos mal parados, me las veré con ustedes a nuestro regreso. Al oír esto, los otros 3 guerreros lobo rieron un rato antes de tomárselo en serio. Entrenaban sin descanso todos los días, pero no habían obtenido resultados reales. Luo Yon no era el único ansioso. Los 18 soldados de su unidad se contenían. Era raro que el líder del clan los necesitara, incluso para una simple misión de escolta. Si fracasaban, les daría demasiada vergüenza enfrentarse a nadie. Dirigida por los exploradores, la retirada fue muy eficiente y, con la escolta de 4 guerreros lobo, lograron regresar sanos y salvos a la tribu antes del anochecer. Luo Ji, que había estado esperando en el campamento tribal durante casi un día, se apresuró a recibirlos a su regreso y les preguntó: ¿cómo les fue? ¿Todo salió bien? Mientras hablaba, la mirada de Luo Ji ya se había posado en la cesta de vides que había detrás de ellos, y una clara expresión de alegría apareció en su rostro. Sin embargo, antes de que pudiera alegrarse por mucho tiempo, Luo Jin, con una expresión ligeramente seria, se acercó rápidamente y dijo en voz baja: líder del clan, ha ocurrido una situación inesperada. Al ver la expresión de Luo Jin, la alegría de Luo Ji se desvaneció un poco. ¿Qué pasó? Mientras conversaban, los dos se sentaron rápidamente junto a una fogata. Luo Jin extendió su mapa bien dibujado en el suelo, luego tomó una ramita, la mojó en tinta y rápidamente añadió unos trazos al mapa. En esta zona se descubrió el rábano blanco, y no muy lejos de aquí. Luo Jin hizo una breve pausa, su voz se tornó notablemente grave: hay una tribu. Al oír esto, las pupilas de Luo Ji se contrajeron visiblemente. Si bien su tribu Mingjin aún sufría escasez de mano de obra, para ser honesto, no tenía intención de iniciar una guerra con otras tribus a corto plazo. Quería concentrar su tiempo y energía en construir fortificaciones y desarrollar la agricultura. Si era posible, incluso deseaba cultivar la tierra pacíficamente durante 2 o 3 meses. Sin embargo, la situación había cambiado drásticamente. ¿Te ha descubierto la otra tribu? Después de que nos fuimos ayer, la otra tribu probablemente se dirigió a esa zona. La pregunta clave es si notaron las huellas que dejamos en la nieve entonces, ¿no es seguro? Luo Ji frunció aún más el ceño al escuchar esta respuesta. Sí, respondió Luo Jin, forzando una sonrisa. Si no nos descubren, la iniciativa está en nuestras manos. Pero si nos descubren, significa que nuestra existencia podría haber quedado al descubierto. La distancia entre las 2 tribus no es mucha, y podríamos ser atacados en cualquier momento. Al pensar en esto, Luo Ji empezó a sentir un fuerte dolor de cabeza y su rostro se ensombreció. Estos días no dan tregua. Capítulo 36. Convertirse en una bestia. Toma la iniciativa. Ese fue el primer pensamiento de Luo Ji. A tan corta distancia, no tenía intención de ceder la iniciativa. En términos de videojuegos, cuando descubres otra ciudad-estado, tienes que actuar con rapidez. De lo contrario, esas bestias no solo saquearán los recursos, sino que también construirán ciudades secundarias junto a tu ciudad principal, y luego te acusarán de estar demasiado cerca. Por supuesto, este es un mundo diferente que, en esencia, no se distingue de la realidad. Si bien la gente de la otra tribu es nativa, no son tan ingenuos. Pero esto no puede mermar la determinación de Luo Ji. Como dice el refrán, ¿cómo se puede dormir tranquilo con otros al lado de la cama? Luo Ji no le teme a la guerra. Gracias a su superioridad armamentística y a sus tropas especiales, no se preocupa en absoluto cuando estalla un conflicto. Lo que sí le preocupa es que, una vez iniciada la guerra, el desarrollo de la tribu se vea frenado. Durante este periodo, se centró casi por completo en la construcción de fortificaciones defensivas, pues sabía muy bien que en esta época de escasez, una vez que la tribu Mingjin estableciera sus fortificaciones, tendrían la iniciativa absoluta.
Podrían lanzar un ataque cuando quisieran o permanecer en sus posiciones defensivas cuando lo desearan. Respaldada por el lago Mingjin, con abundantes recursos pesqueros y rodeada de fortificaciones para repeler invasiones extranjeras, y con unos cuantos acres de tierra cultivada en la ciudad, sumado a la defensa inexpugnable de Zhao Pan, podemos afirmar sin rodeos: nadie puede hacerle frente. ¿Crees que podré cultivar en esta ciudad hasta el fin de los tiempos? Sin embargo, en ese momento, el plan agrícola de Luo Ji había fracasado estrepitosamente. En aquella época antigua, construir una fortificación defensiva para proteger a toda la tribu no era tarea fácil. Requería mucha mano de obra, recursos y tiempo. Además, en estas circunstancias, no podía evitar la aparición de enemigos u otras tribus. ¿Has averiguado algo? Luo Ji estaba bastante seguro. Dada la personalidad de Luo Jin, era imposible que volviera a informarle sin haber entendido nada. Me infiltré a cierta distancia y confirmé el número de tiendas de campaña en el campamento enemigo. Basándome en esa cantidad, la población de la tribu es probablemente de unas 70 personas. Al oír la noticia, Luo Ji frunció el ceño. En cuanto a la población total, la tribu Mingjin, con sus 97 miembros actuales, aún tenía una clara ventaja. Sin embargo, el problema era que ese trozo de carne era demasiado grande para tragarlo fácilmente. Incluso si ganaran, no podrían controlar a la población de la tribu después de ingerirlo. En resumen, tragarlo a la fuerza les provocaría fácilmente una indigestión. Cuando Luo Ji llegó a este otro mundo, la razón por la que pudo anexionarse una tribu con tanta facilidad fue que su líder tenía muy pocas habilidades de liderazgo. En pocas palabras, no sabía cómo dirigir una tribu. Además, acababan de sufrir una ventisca, lo que había mermado sutilmente la moral y la lealtad de cada miembro. Esto le dio a Luo Ji la oportunidad de aprovecharse de la situación y anexionarse la tribu sin dificultad. Al llegar a la tribu del zorro rojo, Zhou Tao, experto en el manejo de la tribu, le puso las cosas difíciles a Luo Ji y le hizo ver el problema. Por suerte, la tribu del zorro rojo no era muy numerosa, así que no causó mayores inconvenientes. Pero esta tribu recién descubierta es diferente. Una tribu capaz de gestionar una población de este tamaño debe tener un líder con un nivel de liderazgo de al menos 3 estrellas. En otras palabras, los miembros de esta tribu le profesan cierta lealtad. Absorberlos sería difícil de digerir, mientras que aniquilarlos sería una tarea ingrata. Es un verdadero dilema. Absorto en sus pensamientos, Luo Ji apenas se percató del paso del tiempo. No supo cuánto duró ese estado, cuando de repente reaccionó y se dio una palmada en la frente. Maldita sea. ¿Por qué me obsesioné tanto con esto? Exterminarlos no vale la pena, y tampoco podemos engullirlos, así que ¿por qué no ahuyentarlos? Con un plan en mente, Luo Ji se sintió notablemente más animado. Ya lo tenía decidido. Iba a ser una bestia. A la mañana siguiente, tras reunir a todos y explicar el plan, Luo Ji partió con 7 guerreros lobo de la tribu. No hubo incidentes inesperados en el camino y llegaron al perímetro exterior de la tribu enemiga sin mayores contratiempos. A través de su máscara, observó con calma a la tribu bárbara a lo lejos. Aprovechando la posición elevada y la cobertura de los árboles circundantes, el enemigo aún no había descubierto su presencia. Luo Ji no tenía prisa por actuar. Todavía faltaba tiempo para ejecutar el plan. Se giró y miró a Luo Jin, quien iba a la cabeza, y luego le dijo: «¿El plan sigue en pie? Dirígete al lugar que determinamos esta mañana para reunirte con las tropas de apoyo». «Entendido». Al recibir la orden, Luo Jin no se demoró y se retiró rápidamente. Pronto, solo quedaron 8 guerreros lobo, incluido Luo Ji, en aquel bosque. El tiempo transcurría, y mientras observaba cómo el sol se ponía lentamente en el oeste, Luo Ji exhaló un largo suspiro y alzó la lanza de piedra que sostenía en su mano. Sin dudarlo, activó la habilidad Inspirar Moral y gritó: «¡Ataquen!». Casi al instante en que Luo Ji pronunció esas 2 palabras, los 7 guerreros lobo, que habían estado esperando este momento, salieron simultáneamente del bosque y cargaron directamente hacia el campamento tribal que se encontraba abajo. Habían esperado este momento durante demasiado tiempo. Las figuras corrían a toda velocidad sobre la nieve, el viento helado silbaba junto a sus oídos, pero no sentían frío. ¿Sangre hirviendo? ¡No! Era su sangre la que ardía. Su llegada fue rápidamente detectada, provocando inevitablemente un alboroto. Sin embargo, para sorpresa de Luo Ji, los guerreros enemigos no retrocedieron ante los guerreros lobo de su tribu. ¿Había fallado la estrategia disuasoria de los guerreros lobo? Imposible.
Eso solo significa que la moral de los miembros de la tribu no ha caído por debajo de los 60 puntos, por lo que todavía se encuentra en un nivel aceptable y no ha entrado en un estado negativo. Esta situación hizo que Luo Ji se diera cuenta aún más de que se trataba de un hueso duro de roer, pero cuanto más difícil era resolverlo, menos podía permitir que semejante amenaza permaneciera tan cerca de su tribu Mingjin. Los guerreros de ambas tribus se enfrentaron rápidamente. Como bando defensor, a excepción de las mujeres, los niños y los ancianos, que estaban prácticamente indefensos, la tribu enemiga era una fuerza de la naturaleza, lo que les otorgaba una clara ventaja numérica. Sin embargo, los guerreros lobo de Luo Ji no eran rivales fáciles. Sus habilidades especiales y su elevado coste ya les otorgaban una ventaja considerable. Además, estaban armados con hachas de piedra y lanzas meticulosamente elaboradas por el departamento de armería, lo que amplificaba aún más dicha ventaja. Su destreza en combate era inigualable para los guerreros bárbaros comunes. Las hachas de piedra pulida habían afilado sus hojas, y en un solo intercambio, uno de los guerreros bárbaros cayó al suelo. A pesar de estar en inferioridad numérica, los guerreros lobo no se vieron en desventaja en la primera ronda de combate. Al contrario, rápidamente sometieron a sus enemigos con la ferocidad de su ofensiva. Capítulo 37. Un digno adversario. Empuñando dos hachas, Luo Yong lanzó un feroz ataque. Con su fuerza, cargaba de un lado a otro en el campamento enemigo, como si estuviera en un campo vacío. Las acciones temerarias de Luo Yong en ese momento fueron claramente aprobadas por Luo Ji. Aunque no tenía ningún interés en aniquilar a esta tribu y su objetivo final era simplemente lograr que abandonaran su campamento y se marcharan de la zona, para conseguirlo, primero había que demostrarles una resistencia lo suficientemente fuerte, ¿no? Dejarles claro que no podían vencernos y que quedarse allí solo les acarrearía una paliza. Solo entonces se irían obedientemente, ¿no? Sin embargo, justo cuando Luo Ji evaluaba la situación y se preparaba para retirarse tras un breve combate, ocurrió algo inesperado. Una figura ágil salió velozmente del campamento enemigo, blandiendo un palo de madera tan alto como él mismo, y lo clavó directamente en Luo Yong, que se lanzaba a la batalla con gran entusiasmo. Luo Yong percibió claramente el peligro que se aproximaba. Extendió el brazo y blandió su hacha con gran fuerza hacia atrás. Ante el hachazo de Luo Yong, sin siquiera girar la cabeza, una expresión de sorpresa cruzó el rostro del atacante. Le sorprendió que su oponente reaccionara tan rápido. Sin embargo, era evidente que no se trataba de un luchador cualquiera. Su ataque fue controlado con facilidad, y con un esquive rápido y preciso, el certero golpe frontal de Luo Yong falló. En un intercambio vertiginoso, la forma en que ambos se miraban cambió simultáneamente. Surgió un sentimiento de camaradería que fortaleció aún más el espíritu de lucha de Luo Yong. Vamos, intenta aguantar dos golpes más de mi hacha. Antes de que terminara de hablar, Luo Yong ya había atacado a su oponente con sus hachas dobles. Su fuerza sobrehumana innata le permitió lanzar una ofensiva asombrosa con sus hachas dobles. Este tipo es increíblemente fuerte. Con solo oír el sordo silbido de las hachas dobles al ser balanceadas, el joven que empuñaba el largo bastón ya podía imaginar la potencia de las hachas de piedra. No podía enfrentarlas de frente. Su bastón simplemente no las resistiría. Probablemente se partiría en dos si recibía un golpe. Lo que no sabía era que, mientras se maravillaba de la fuerza de Luo Yong, este también estaba asombrado por su habilidad. ¿Qué le pasa a este chico? Es más escurridizo que un pez en el lago espejo. ¿Cómo es que no puedo golpearlo? Luo Yong, blandiendo dos hachas, ya poseía una alta frecuencia de ataque y una ofensiva increíblemente feroz. Sin embargo, al enfrentarse a este tipo que esquivaba a diestra y siniestra, sintió que no podía hacer nada contra él. En medio de la multitud, los dos lucharon ferozmente, asalto tras asalto, y sus ataques implacables e intransigentes eran un espectáculo deslumbrante. El alboroto fue tan fuerte que los otros 6 guerreros lobo que habían cargado con Luo Yong obviamente también lo notaron. Una expresión de sorpresa cruzó sus rostros. Como compañeros guerreros lobo, entrenaban juntos regularmente y sabían exactamente lo fuerte que era Luo Yong. No era exagerado decir que, en el entrenamiento de combate real, nadie quería enfrentarse a él. Cualquiera que se convirtiera en su oponente de entrenamiento tenía prácticamente garantizado un golpe. Sus puñetazos eran terriblemente poderosos y atacaba desde ambos lados, lo cual era simplemente letal. Por mucho que se devanaran los sesos, jamás se habrían imaginado que en esta tribu con una población total de 60 o 70 personas, pudiera haber alguien capaz de luchar contra Luo Yong hasta ese punto.
Como era de esperar, Luo Ji no pudo ocultar la sorpresa en su rostro, mezclada también con incredulidad, porque probablemente era quien mejor entendía la situación de entre todos los presentes. Con la moral alta, la mayor efectividad de la campaña bárbara y la ventaja armamentística, ¿cómo podría Luo Yon llegar a un punto muerto con su oponente? ¿Cómo no iba a quedar atónito? Abrí rápidamente el panel de atributos de Luo Yon y eché un vistazo. Su nivel de valor sigue en 3 estrellas. Cuanto más luches, más fuerte te volverás. Después de todo, es una habilidad pasiva. La probabilidad de activación del 30% no es ni alta ni baja. No es algo que se pueda activar cuando quieras. Esta situación tranquilizó un poco la expresión de Luo Ji. Si el poder de combate de Luo Yon alcanzaba las 4 estrellas y aún así no lograba vencer, entonces el nivel de valentía de este joven sería realmente aterrador. ¿3 estrellas o 4 estrellas? Al ver al joven que se encontraba enfrascado en una feroz batalla con Luo Yon, la respiración de Luo Ji se aceleró. Este individuo tiene un gran potencial en combate. Si pudiéramos capturarlo, apenas había comenzado a pensar en ello cuando Luo Ji, como si se diera cuenta de algo, sacudió la cabeza rápidamente, como si intentara ahuyentarlo. Cálmate, cálmate. No seas codicioso. La codicia solo trae problemas. A juzgar por su fuerza, capturarlo vivo es demasiado difícil. Capturarlo por la fuerza probablemente tendrá un costo considerable, e incluso si lo capturamos, tal vez no podamos reclutarlo. En un abrir y cerrar de ojos, la mirada de Luo Ji recorrió rápidamente a los otros 6 guerreros lobo. Todos ellos eran la élite de su tribu, y su lealtad hacia él era casi máxima. Perder a cualquiera de ellos sería un golpe durísimo para él. El joven podría ser un general temible, pero tal vez no estuviera dispuesto a seguirlo. En estas circunstancias, sería demasiado irracional y contraproducente sacrificar a su leal élite para capturar a alguien. No era su estilo habitual. Tras respirar hondo 2 veces y recuperar la compostura, Luo Ji decidió ignorar temporalmente el descubrimiento inesperado y continuar con el plan original. En esta tribu, el joven era claramente el único con una ferocidad de combate formidable. La mayoría de los demás bárbaros eran de fuerza media y no representaban un desafío para sus guerreros lobo. Sin embargo, dado que lo superaban en número, existía el riesgo de que resultara herido si el conflicto se prolongaba. En cualquier caso, el objetivo se había logrado. Aprovechando la oportunidad, Luo Ji ordenó la retirada con decisión. Chico, pelearemos de nuevo la próxima vez. Al oír la orden de Luo Ji, ni siquiera Luo Yon, que se encontraba en medio de una feroz batalla, dudó. Con 2 hachazos, hizo retroceder al joven que blandía el bastón largo, rompió rápidamente el cerco y se marchó victorioso. Tras correr un rato, Luo Ji echó un vistazo hacia atrás. Los bárbaros de la tribu contraria desconfiaban claramente de su fuerza y no mostraban intención de perseguirlo. Este pequeño detalle no era suficiente para afectar sus planes, pero no podía permitirse el lujo de ser descuidado. Luo Yon, dame una respuesta directa. ¿Derrotaste al tipo con el que peleaste antes? Ante la directa pregunta de Luo Ji, Luo Yon no lo pensó mucho y dijo sin rodeos. Ese chico es muy ágil, pero su resistencia y físico no son buenos. Ya jadeaba mucho después de solo unas pocas rondas conmigo. Después de 5 rondas más como máximo, sus habilidades y reflejos comenzarán a disminuir. Para entonces, puedo acabar con él de un solo hacha. Como el guerrero más destacado de la tribu, Luo Yon sabía claramente más de combate que Luo Ji. Al mismo tiempo, su lealtad inquebrantable hacía prácticamente imposible que le mintiera. Por lo tanto, al recibir esta respuesta tan clara, una expresión de comprensión apareció en los ojos de Luo Ji, quien suspiró aliviado. Capítulo 38. Campamento temporal. Dirigiéndose hacia el oeste, el grupo de 8 se retiró rápidamente siguiendo la ruta de escape preestablecida. Para entonces, ya estaba oscureciendo, y una vez que cayera la noche, las probabilidades de ser atacados por animales salvajes en la naturaleza aumentarían considerablemente. Aunque con su fuerza actual no tenían por qué temer a la mayoría de las bestias salvajes, encontrarse con una seguiría siendo muy problemático y arriesgado. Por lo tanto, con la intención de evitarla a toda costa, el grupo aceleró su retirada. Jefe, por aquí. Una figura les saludaba desde la distancia. La tenue luz del bosque impedía que Luo Ji viera el rostro de la persona, pero reconoció la voz. Era Luo Jin, quien los esperaba. Tras reunirse, liderados por Luo Jin, atravesaron varias capas de bosque. En cuanto la cálida luz del fuego iluminó sus rostros, todos suspiraron aliviados. Habían llegado.
Lo que tenían delante era el campamento provisional que se había instalado ese mismo día. Luo Ji había mencionado antes que en el juego hay un grupo de bestias que roban recursos y luego construyen ciudades secundarias junto a tu ciudad principal. Una vez construidas, incluso te acusan de estar demasiado cerca de ellas. Así es, esta vez será una bestia. Por supuesto, construir una ciudad filial aún no es una opción, ya que no cuenta con los recursos ni la mano de obra suficientes para invertir en su construcción. Por ahora, solo planea construir un campamento temporal aquí, similar a un puesto de avanzada. De lo contrario, después de hostigar a una oleada de enemigos cada día, tendrían que regresar apresuradamente a la tribu Mingjin para descansar durante la noche y luego volver al día siguiente para una segunda oleada de hostigamiento. A este ritmo, siente que se agotará por completo. Por lo tanto, mientras Luo Ji llevaba a cabo operaciones de hostigamiento con 7 guerreros lobo, también envió a otros 3 guerreros de la tribu para que transportaran los recursos y alimentos necesarios para establecer un campamento temporal que sirviera como su fortaleza de primera línea en el futuro previsible. Zhao Pan, el general a cargo de la defensa de la ciudad, dirigió a los 7 guerreros tribales restantes para guarnecer a la tribu Mingjin y garantizar su seguridad. De lo contrario, Luo Ji no habría podido dejar su ciudad principal desatendida y, en cambio, concentrarse en hostigar a otras tribus de la zona. Sin embargo, no se puede negar que esta zona es realmente buena. Está rodeada de bosques, por lo que no hay escasez de madera. También hay rábanos blancos para cultivar cerca, lo que significa que también hay recursos agrícolas. Además, la distancia que la separa de la tribu Mingjin es moderada, por lo que pueden apoyarse mutuamente en momentos críticos. Sin duda, es un buen lugar para construir una ciudad filial. Dentro del campamento, ya se habían instalado correctamente 5 o 6 tiendas de campaña, y en el centro había una sencilla estufa de piedra con una olla de piedra que burbujeaba, preparando un caldo de huesos a fuego lento. Al percibir el aroma del caldo de huesos que emanaba de las rendijas de la tapa de la olla, el estómago de Luo Ji rugió de inmediato. Entonces, como si recordara algo, dijo rápidamente. Por cierto, hay rábanos blancos por aquí. Luo Jin, ve a buscar algunos. De acuerdo. Tras responder, Luo Jin regresó poco después, cargando 4 o 5 rábanos blancos. Su eficiencia era bastante alta. Aunque todos en la tribu Mingjin habían visto rábanos blancos antes, era la primera vez que los comían. Mientras Luo Ji hacía sus movimientos, las miradas curiosas se posaron en él, y sus ojos se llenaron de expectación. Luo Ji, que hacía tiempo que se había adaptado a su papel de líder del clan, estaba claramente acostumbrado. Como vivía en el mundo exterior, no le importaban mucho las formalidades. Sacudió la tierra de los rábanos blancos, los frotó contra la nieve cercana, los cortó en trozos pequeños y los echó directamente a la olla de piedra donde hervía a fuego lento el caldo de huesos. El tiempo transcurría y, aunque Luo Yon y Luo Jin charlaban, todos parecían distraídos, mirando la olla de vez en cuando, claramente absortos en sus pensamientos. Cuando calculó que había llegado el momento, Luo Jin levantó la tabla de madera que servía de tapa a la olla, e inmediatamente se desprendió un rico aroma a caldo de huesos que estimuló a la hambrienta multitud. Deja de mirar, vamos a comer. Tras dividir rápidamente la olla de sopa de rábano y huesos en porciones más pequeñas, la multitud, impaciente y sin inmutarse por el calor, comenzó a comer con avidez. Al probarla, sus ojos se iluminaron de deleite. El caldo de huesos seguía siendo el mismo, pero la adición de rábano blanco lo hacía menos grasoso y resultaba mucho más agradable al paladar. Además, el sabor refrescante del rábano blanco fue una experiencia novedosa para todos. Comparado con Luo Yon y los demás que probaban los rábanos blancos por primera vez, Luo Ji se mostraba mucho más tranquilo. Los había comido muchas veces en invierno y siempre le habían sabido a rábanos blancos. ¿Qué podía pensar? Si tuviera que decir algo, sería, parece un poco soso. Después de cenar, y tras una breve asignación de turnos de guardia, él, agotado por el día, se retiró temprano a su tienda para dormir. Mientras tanto, en el campamento de la tribu que acababa de ser atacada antes del atardecer, se respiraba un ambiente opresivo. El joven que había luchado ferozmente con Luo Yon horas antes, ahora tenía una expresión aún más solemne. ¿Cuántas personas están heridas en la tribu?, preguntó el joven con voz grave, mirando al miembro de la tribu que había terminado de atender a los heridos y se dirigía hacia él. 18 personas, dijo el hombre con voz tensa.
4 de ellas están gravemente heridas, tal vez no se atrevió a decirlo, pero el joven claramente ya sabía la respuesta, y entonces se frotó las sienes con energía. Las armas de los atacantes eran demasiado poderosas. Los guerreros de la tribu no pudieron hacerles frente. El joven asintió con la cabeza. ¿Viste claramente qué tipo de armas llevaban? Parece que le pusieron una piedra al palo. Al decir esto, se notaba cierta incertidumbre en su tono. Después de todo, según su sentido común, ¿cómo era posible que le pusieran una piedra tan pesada a un palo redondo? El joven asintió de nuevo al oír esto. Aunque su atención estaba centrada principalmente en la batalla contra Luo Yong, tenía una idea de las armas que usaban los guerreros lobo. Dile a alguien que vaya a buscar piedras y palos. Jefe, ¿qué quiere decir? Primero vamos a probarlo. Al decir esto, una madurez impropia de su edad se reflejó en el rostro del joven. Sus armas son mejores que las nuestras. Si queremos enfrentarnos a ellos, al menos tendremos que fabricar armas como las suyas primero. Capítulo 39. Otro ataque. Esa noche no pasó nada. A la mañana siguiente, Luo Jin, que había descansado, abandonó el campamento provisional y regresó con la tribu Mingjin. En aquella época antigua y atrasada, carecían de medios de comunicación a larga distancia, por lo que solo podían depender de que la gente viajara a pie para entregar los mensajes. La mejor opción en este momento es un miembro del equipo de reconocimiento familiarizado con el terreno y la ruta. Los 3 miembros del equipo de reconocimiento deben turnarse para regresar a la tribu Mingjin por la mañana y luego volver al campamento después del mediodía con provisiones de comida y agua potable para el día siguiente. Bajo esta premisa, tanto si le ocurre algo a la tribu Mingjin como si surge alguna situación en el campamento temporal que requiera apoyo, la comunicación diaria puede realizarse a través de los miembros del equipo de reconocimiento que viajan de un lado a otro. Dada la situación actual, la importancia de este campamento provisional es indiscutible. Tras el desayuno, 3 guerreros tribales se quedaron para vigilar el campamento, mientras que Luo Ji se puso su máscara de hueso de lobo y partió de nuevo con los otros 7 guerreros lobo hacia la posición de la tribu enemiga. Si su objetivo hubiera sido derrotar o aniquilar a esa tribu, sin duda no habría elegido este momento para actuar. Habría esperado a que los guerreros de la tribu salieran de caza antes de lanzar un ataque sorpresa con sus guerreros lobo, infligiéndoles un daño considerable. Sin embargo, el objetivo de Luo Ji claramente no era ese. Mientras el sol ascendía lentamente en el cielo, la tribu, que aún no había despertado del todo de su letargo, dio la bienvenida una vez más a este grupo de invitados no deseados. Ataque enemigo. Ataque enemigo. Esos monstruos están aquí de nuevo. Mujeres y niños, vuelvan todos a sus tiendas y escóndanse. No salgan. Maldita sea. ¿Qué están intentando hacer estos tipos? La práctica hace al maestro. Los guerreros lobo, que habían visitado la tribu la noche anterior, ya conocían el lugar a la perfección. En medio del pánico de los miembros de la tribu enemiga, los 8 irrumpieron. Durante este tiempo, Luo Yong, blandiendo 2 hachas, dejó claro su objetivo. Oye. Ese chico de ayer, sal y pelea con él otra vez. Ante la flagrante provocación de Luo Yong, el joven del campamento tribal tensó los músculos faciales, consumido por la ira. ¿Acaso estos monstruos desequilibrados creían que era fácil meterse con él? Con este pensamiento en mente, el joven dio un paso al frente, blandiendo su arma con rapidez contra Luo Yong, quien lo desafiaba a un duelo. Tras haber disputado un combate el día anterior, Luo Yong sabía que su oponente era bastante fuerte y, por lo tanto, no se confiaría. Casi al instante en que su adversario hizo un movimiento, él lo anticipó, blandió sus 2 hachas de piedra y lanzó un feroz ataque para contrarrestarlo de frente. En el primer intercambio, el joven, ahora atacado con furia, era menos ágil que el día anterior, pero más feroz. Las armas que sostenían chocaron en el mismo lugar, produciendo un fuerte estruendo. «Estás aprendiendo muy rápido, muchacho», exclamó Luo Yong, con las pupilas entrecerradas, mientras observaba el arma en la mano del joven. Vio que una piedra plana y alargada estaba atada a un palo de madera, similar en un 70 u 80% a las lanzas de piedra de su tribu. Claramente, después de la batalla de ayer, este muchacho había aprendido a fabricar armas de piedra para su tribu Mingjin. Sin embargo, esto no lo inmutó lo más mínimo. Tras haber vivido más de 20 años, nunca se había topado con un oponente digno en cuanto a fuerza. Con una repentina explosión de poder en sus brazos, desvió fácilmente la lanza de piedra que el oponente había arrojado, y comenzó una nueva ronda de combate.
Mientras tanto, los cambios en las armas utilizadas por estos bárbaros no pasaron desapercibidos para Luo Ji. Bajo la máscara de hueso de lobo, su expresión se mantuvo relativamente tranquila. Era solo cuestión de tiempo antes de que las armas de piedra se extendieran, y ella estaba mentalmente preparado para ello. Además, aunque los métodos para fabricar hachas y lanzas de piedra eran sencillos, no eran algo que se pudiera aprender fácilmente. Existen dos desafíos principales: las técnicas de unión y el pulido de las herramientas de piedra. En estos dos aspectos, será imposible que otras tribus alcancen el nivel de la tribu Mingjin en poco tiempo. Tomemos como ejemplo la lanza de piedra que sostiene el joven. Tras chocar con las dos hachas de piedra de Luo Yong, la punta quedó completamente doblada. Atar una piedra a un palo de madera no es tarea fácil. Para Luo Ji, un hombre moderno y viajado, esto no representa un gran problema. Su mente ágil le permite encontrar rápidamente el punto clave. Pero para estos nativos bárbaros, aún se requiere cierta habilidad técnica. No es algo que se pueda aprender con solo mirarlo. En efecto, así era. Al mirar la lanza de piedra que sostenía en la mano, claramente doblada en un extremo, el joven apretó los dientes, incapaz de imaginar cómo aquellos monstruos habían logrado fabricar lanzas de piedra tan resistentes. En cualquier caso, ya no era factible enfrentarse a ese monstruo de frente. Tras un breve momento de impulsividad, el joven volvió rápidamente a su habitual estilo de lucha flexible. Pero Luo Yong no tenía intención de dejarlo escapar tan fácilmente. Blandió sus dos hachas de piedra con más y más furia, impulsado por un espíritu combativo. «Vamos, vamos, vamos. Chico, ¿por qué te acobardas de repente?» Era una sensación de opresión. Ante la feroz ofensiva de Luo Yong, el joven sintió una opresión casi tiránica que lo aplastaba, casi impidiéndole respirar. ¿Qué está pasando? ¿Por qué el ataque de este tipo es de repente tan fuerte? Una expresión de sorpresa apareció en los ojos del joven. En ese momento, probablemente solo Luo Ji sabía lo que había sucedido. Era el efecto de la habilidad de Luo Yong, cuanto más luchas, más fuerte te vuelves, que se había activado. En ese instante, la valentía de Luo Yong había alcanzado el nivel de 4 estrellas. Ante semejante supresión de nivel estelar, el joven ya se encontraba en desventaja tras una sola ronda de combate. La diferencia de fuerza era evidente. Aunque aún conservaba la resistencia suficiente para mantener su agilidad, cada esquiva lo hacía temblar de miedo. Es comprensible la enorme presión psicológica a la que estaba sometido al enfrentarse a semejante monstruo feroz. Con un fuerte estruendo, el hacha de piedra que Luo Yong sostenía en su mano derecha impactó la punta de la lanza. La punta torcida no pudo resistir la fuerza bruta de Luo Yong y salió disparada al instante, dejando al joven pálido. «Jajaja. Parece que tu falsificación no está a la altura». Mientras la batalla arreciaba, Luo Yong reía salvajemente, mientras que la expresión del joven se volvía cada vez más sombría, pero era incapaz de refutarlo, pues simplemente era la verdad. Frente a Luo Yong, cuyo poder de combate había aumentado exponencialmente, no tenía ninguna posibilidad. La lanza que fue desviada fue solo el comienzo. En menos de 2 asaltos, se oyó un crujido y el largo bastón que sostenía se rompió, lo que puso su situación en grave peligro. Cuando los demás guerreros de la tribu vieron al joven en peligro, sus rostros se llenaron de asombro e ira. Rugieron y cargaron hacia adelante, gritando: «¡Protejan al jefe! ¡Protejan al jefe!». Capítulo 40. El propósito de Luo Ji. Los bárbaros demostraron una lealtad sorprendente. La derrota del joven no pareció mermar su moral, sino que, por el contrario, avivó su ira. El enemigo los superaba en número, y frente a los bárbaros que de repente los rodearon, Luo Ji frunció ligeramente el ceño. Inmediatamente activó su habilidad para levantar la moral, gritando: «Luo Yong. No te entretengas en la lucha, retírate primero». Aunque las lanzas y hachas de piedra que empuñaban estos bárbaros eran rudimentarias y escasas, su nivel de amenaza había aumentado innegablemente. Como una de las fuerzas de combate más importantes de la tribu y el único guerrero con un límite de valor de 4 estrellas, Luo Ji no tenía intención de arriesgar la vida de Luo Yong, dado que la victoria estaba asegurada. Después de todo, desde la perspectiva de la fuerza de combate individual, Luo Yong era actualmente el único general formidable en el que podía confiar. Sin embargo, para sorpresa de Luo Ji, justo cuando estaba hablando, un bárbaro de una tribu enemiga aprovechó una oportunidad y le lanzó un ataque con su lanza de piedra de calidad inferior. Al ver esto, los 2 guerreros lobo más cercanos a Luo Ji se alarmaron de inmediato. «Jefe, peligro». «¿Qué es el pánico?» «Mantengan su formación».
Con un gruñido sordo, él, cuyo límite de fuerza había alcanzado las 3 estrellas, no era un debilucho. Ante el ataque furtivo de un bárbaro común, aunque nervioso, no perdió la compostura. Sabiendo que el arma del oponente era de mala calidad, ¿cómo iba a dejar pasar una debilidad tan evidente? Tras practicar un rato, aprovechó la oportunidad y blandió su lanza de piedra, golpeando con precisión la punta de la lanza del oponente. Las toscas ataduras no pudieron resistir el golpe de Luo Ji, y la punta de la lanza se inclinó al instante, frustrando así el ataque sorpresa del oponente. Sin embargo, ¿acaso Luo Ji lo dejaría ir así sin más? Obviamente no. Un brillo feroz apareció en sus ojos. Manteniendo su postura de lanza, lanzó un segundo ataque. Manejó la lanza de piedra con sorprendente destreza. Tras una serie de estocadas, la afilada punta de la lanza atravesó el corazón del bárbaro con un golpe seco, demasiado superficial. Al sentir la retroalimentación, las pupilas de Luo Ji se contrajeron ligeramente, sus nervios aún tensos. Al segundo siguiente, una sensación indescriptible y peculiar se extendió por todo su cuerpo, y sus brazos, que sujetaban la lanza de piedra, se balancearon y temblaron inexplicablemente. La lanza de piedra, ya exhausta, desató de repente una segunda ráfaga de poder, acompañada de un grito, mientras la afilada punta penetraba 1 centímetro más, y una brillante flor roja de sangre brotaba al instante. La habilidad golpe de debilidad se había activado. Luo Ji, tras asestar un golpe certero, exclamó en secreto: ¡Qué suerte! Sabiendo cuándo detenerse, retrocedió un paso y, con un estallido de fuerza en los brazos, desenvainó la lanza de piedra, dejando un rastro de sangre. Al mismo tiempo, los otros 2 guerreros lobo también se abalanzaron sobre él, y sus 2 lanzas de piedra, rebosantes de intención asesina, atravesaron al pálido bárbaro casi simultáneamente, arrebatándole la vida sin piedad. Sin embargo, esto fue solo el principio. Los bárbaros, igualmente enfurecidos, no retrocedieron por la muerte de su compañero. En cambio, atacaron como locos. En ese momento, incluso los destacados guerreros lobos sintieron una presión evidente. Mientras tanto, Luo Yong, que había presenciado la situación, ya no tenía ánimos para luchar contra el joven. Blandiendo sus 2 hachas de piedra con rapidez, confiando en su valor, que había alcanzado el nivel de 4 estrellas, cargó de nuevo junto a Luo Ji. Luego, miró con furia a los 2 guerreros lobo renegados. Ya ajustaré cuentas con ustedes más tarde. La situación llegó a un punto muerto. Luo Ji miró al joven que estaba en el campamento. A decir verdad, el joven le inspiraba cierta inquietud. Luo Yong, ¿confías en que puedes matarlo? Luo Yong sabía perfectamente a quién se refería Luo Ji con él. Tras pensarlo un instante, dijo rápidamente: no es fácil, hay muchos. Al oír esto, Luo Ji asintió. La intención de Luo Yong era clara. Si quería matar al joven, los bárbaros sin duda se abalanzarían sobre él, y al estar en inferioridad numérica, les resultaría difícil detenerlo eficazmente. En ese caso, no se enfrentaría a un solo enemigo, sino a todo un grupo. Entonces, retírense. Ya hemos logrado nuestro objetivo. Se retiraron sin dudarlo, con Luo Yong a la cabeza. Dado su empeño en marcharse, los bárbaros no pudieron detenerlos. En un abrir y cerrar de ojos, lograron escapar del campamento enemigo. Al ver a las 8 personas que se retiraban, los bárbaros, ahora enfurecidos, instintivamente quisieron perseguirlos, pero el joven les gritó: no los persigan, regresen todos. No les quedó más remedio que llamarlos de vuelta. La fuerza del oponente era evidente. Era imposible derrotarlos. Su única ventaja era la superioridad numérica. En esta situación, una vez que comenzaran a perseguirlos, la ventaja de estar agrupados se volvería menos significativa. Tras correr un rato, Luo Ji miró hacia atrás y una pizca de sorpresa se reflejó en su rostro. ¿Eh? No nos persiguieron. Al ver su estado de excitación, Luo Ji pensó inicialmente que los bárbaros se enfurecerían y los perseguirían. Creía que, durante la persecución, considerando la resistencia y la velocidad de cada uno, la línea de batalla se extendería, impidiendo que se mantuvieran juntos. Incluso si los superaban en número, no podrían representar una amenaza para los guerreros lobo, que tenían ventaja en fuerza individual. Sin embargo, la situación actual claramente no le permitió a Luo Ji salirse con la suya. Tras retirarse por completo al campamento provisional, Luo Yong, quien se había mantenido al margen todo el camino, estalló de repente. ¿Ustedes 2, cómo protegieron al líder del clan? Ni siquiera pudieron detener a alguien de ese calibre.
Ante el interrogatorio de Luo Yong, los dos guerreros lobo no refutaron, sino que bajaron la cabeza, mostrando un profundo remordimiento. Por favor, castíguenos, jefe. De acuerdo. Luo Ji hizo un gesto con la mano en respuesta a la situación, sin mostrarse particularmente preocupado. Al fin y al cabo, estaban en desventaja numérica, e incluso si cada guerrero lobo fuera excepcionalmente hábil en combate, les sería imposible cubrir todos los aspectos estando en inferioridad numérica. Sin embargo, viéndolo desde otra perspectiva, estos dos guerreros lobo eran responsables de proteger su seguridad durante esta operación, y efectivamente descuidaron sus deberes. Si no hay castigo, ¿no estaría infringiendo su propia regla de recompensar a quienes tienen mérito y castigar a quienes cometen faltas? ¿Cómo podrá convencer a otros en el futuro? Tras reflexionar detenidamente, Luo Ji ya tenía un plan en mente. Lentamente dijo, considerando la situación actual, el castigo se pospondrá por el momento. Una vez finalizada esta operación, el volumen de entrenamiento se duplicará en un mes. ¿Sí? Al ver que ambos estaban de acuerdo, Luo Ji asintió y luego miró hacia la tribu con una expresión traviesa. Después de este ataque, seguramente temerán que regresemos. Por la seguridad de la tribu, los guerreros sin duda optarán por quedarse. Sin poder cazar, sin provisiones y pasando hambre, veremos cuánto tiempo pueden resistir.